Buenos días. Okay. Aguilar Pérez, Melissa. Sí. Melissa. Agustín Boc, Aranza. Okay. Alanis Ramírez. Presente, profesor. Álvarez Ibarlucea Camila. Presente. Vale. Borja Rojas, María de Lourdes. Presente. Calderón Rodríguez, Claudia Edith. Presente, profe. De Lucio Cruz, Yesenia Guadalupe. Flores Yáñez Itzel. Gallegos Mendieta Zaira. Gallegos Mendieta Zaira. Presente. García López Andrés. Presente. González Fregoso Paola. Presente, profe. González Mendieta, Miriam Lorena. Presente. Guzmán Amador Vanessa. Ok, sí, no se preocupe. Guzmán Amador Vanessa. Hernández de esa Andrea. Presente. Herrera Ponce Cristian. Herrera Soto Luis Alejandro. Herrera Soto. Juárez Ruiz. Llegando. Clara Santín. Alex. ¿No? Presente. Sí. Laureles García. Mandujano Rojas. Martínez González. Mérida Quijada. Morales Aguila. Norzagaray Mendoza. Núñez Campos. Rafaela Chula. Ramírez Paredes. Presente. Rodríguez Sánchez. Rojas Dorado. Presente. Sánchez Cerrillo. Sánchez Jurado. Santana Melo. Santillán Morales. Seth García. Torres Soto. Velázquez Rodríguez. Presente, profe. Y Vidal Agonis. Ok. ¿Nadie que me haya faltado, que me haya saltado? ¿No? Bueno. Antes de pasar con la presentación, vamos a ver la primera tarea de esta segunda parte del curso.
Ya la van a encontrar activa, me dicen si también ya la ven todos. En entregables y tareas van a encontrar la tarea, la actividad 4. ¿Ya la tienen todos o no? Ya la vi. Ya la vi. Ok. La voy a pedir hoy. La entrega sería para el 24 de julio del 2021, que sería el sábado. Sería el sábado dentro de 8 días, si no me equivoco. Antes de las 11 de la noche. Va a ser realizar un comentario basado en la lectura del siguiente artículo. Lo van a encontrar adjunto aquí. Aquí está arriba. Aquí está la referencia, el mito del hablante nativo, dilemas en la apropiación del lenguaje del otro. Considerar, con relación al formato, el comentario no deberá exceder las 2 cuartillas. Se deben seguir los requisitos de formato establecidos en el documento de estipulaciones para trabajos escritos, lo tienen, ya saben dónde, información del curso y lo buscan en la carpeta. Especialmente la consideración de escribir el texto a espacio, doble o a 1.5. Esto lo pongo porque luego se les olvida o no leen adecuadamente este texto. Y es importante espacio o a 1.5 para que yo pueda poner comentarios si es que se hace necesario. Se puede citar el texto leído o en su caso los textos en los que se apoyen del curso. Pero en caso de hacerlo, se deberá seguir el formato APA, que también ya saben dónde está la guía que les proporcioné. En la misma carpeta del documento de estipulaciones para trabajos escritos van a encontrar la mini guía del formato APA para que la utilicen. Cuidar la ortografía y la gramática, esto va a ser muy importante. Si el comentario es ilegible, no lo voy a evaluar, porque me doy cuenta que ni siquiera lo releen. Entonces es importante que lo relean para que puedan hacer las correcciones pertinentes en cuanto a ortografía y gramática, o incluso en cuanto a lo que ustedes mismos están diciendo. Los significados que están proporcionando. Con relación al contenido, el comentario debe ser una argumentación coherente que demuestre la lectura del texto. Esto es muy importante. Demuestre la lectura del texto. No se evaluarán comentarios que se mantengan en juicios de valor. Me gustó mucho el texto, o cosas de esta naturaleza, ¿no? O sea, hay que tratar de argumentar un poquito más allá de eso. O que no se relacionen directa de alguna u otra manera con lo que se expone en el texto. Por eso se está pidiendo un comentario al texto, porque hay que comentar lo que está diciendo el autor. El comentario debe mostrar la capacidad del alumno para relacionar lo que se ha visto en las sesiones y los conceptos y argumentos que da el autor sobre el tema principal del artículo. ¿Se está de acuerdo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué argumentos puede dar el alumno para apoyar lo que explica el autor? ¿O qué argumentos puede dar para refutarlo? Se puede hacer uso de las lecturas precedentes, de las que ya hemos visto, principalmente, con el punto que viene después, las que hemos estado viendo sobre variantes dialectales y el asunto del lenguaje y dialecto. El argumento debe ir enfocado en la complejidad que impone la existencia de las variantes dialectales en el aprendizaje de una lengua extranjera, sobre todo apoyándose en la pregunta ¿por qué aspiramos a hablar como un hablante? Ya no es la pregunta de si se puede o hablar como un hablante nativo. Aquí la pregunta es ¿por qué aspiramos a hablar como un hablante nativo? En muchos sentidos, la lectura puede ayudarles a dar respuesta a esta pregunta, pero lo ideal sería que ustedes reflexionaran por qué. ¿Sí? ¿Qué tipo de factores nos están impulsando a querer hablar como un hablante nativo? Y luego ya después, derivado de esto, argumentar o comentar lo que dice el autor, ¿no? ¿Por qué el autor habla del mito del hablante nativo? ¿A qué se refiere con ese término? ¿Qué argumentos da para hablar del hablante nativo como un mito? Y lo que imponen las variantes dialectales con relación a aprender el lenguaje extranjero, ¿no? Déjenme ver qué me comentan. Agregamos el formato APA, ¿verdad? Si van a citar el artículo o van a citar algún otro texto de los que hayamos trabajado en clase, sí.
Si me ponen una cita de 40 renglones, tampoco lo voy a evaluar, porque nada más les estoy pidiendo 2 cuartillas. Entonces las citas tienen que ser pequeñas. Es un comentario al texto, ¿vale? No es un trabajo de investigación ni nada por el estilo. Un comentario. Cosas, pero que las citas sean en el límite de lo razonable, ¿no? Si me llenan las 2 cuartillas de citas, lo voy a tachar. Se tendrá una rúbrica dividida en formato, como lo trabajamos en el comentario inicial que hicimos en el curso, 2 puntos de formato, y del contenido van a ser 8 puntos. En lo que se evaluará o en la que se evaluará la rúbrica estará basada en los aspectos que ya se señalaron con relación al formato y con relación al contenido. En caso de que el trabajo no amerite la calificación obtenida en la rúbrica, ya sea porque ésta asigne puntos de más o de menos, la calificación se asentará de manera directa. Es un poco lo que ya les he explicado, ¿no? Si en la rúbrica sale que tienen 6.5 y el trabajo a lo mejor es de 7, pongo directamente el 7. Si el trabajo sale que es de 6.5, pero el trabajo merece un 6, voy a poner el 6 directamente. ¿Sí? ¿Alguna duda con relación al trabajo? Vean, les estoy dando prácticamente una semana y cachito para que puedan leer tranquilamente el texto, porque además ahorita les voy a comentar que ya tenemos la siguiente lectura. Y justamente se las pongo ahorita en medio de estas 2 lecturas porque me interesa que traten de argumentar con relación a lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Además de las complejidades que pone el autor con respecto a hablar como un hablante nativo, ¿qué podemos decir también nosotros con relación a lo que estamos viendo sobre variantes dialectales? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio? ¿Todo claro? Recuerden, antes de hacer su trabajo, otra vez revisar las instrucciones, ¿vale? No vayan a decirlo así como lo entiendan en el momento, sino volver a leer para que no ocurra lo que pasó con los cuadros fonéticos, ¿vale? Y luego en contenidos semanales, los subí ayer, por eso ya no se los puse por WhatsApp, y aparte no va a ser inmediatamente la lectura que vamos a hacer, pero ya van a encontrar la lectura 6 para la siguiente parte de las variantes dialectales, Dialects of French. Vamos a revisar la lectura. La 6 es el capítulo 28 del mismo libro que estamos revisando ahorita, Dialects of French. ¿Y qué es lo que vamos a considerar? Leer para el 19 de julio de 2021, que sería el lunes. Pero, como seguramente seguiremos viendo este tema hasta el jueves, y si es que nos extendemos un poco más hasta el lunes de la siguiente semana, de este lunes que viene en 8, entonces es probable que la lectura la puedan extender hasta ese lunes, pero es que la vayan realizando para allá, ¿no? ¿Y qué preguntas aquí habría que enfocar? ¿A qué se refiere el autor o qué son los patois, ¿no? Las 2 regiones dialectales en las que se divide Francia y fenómenos fonológicos asociados a cada una de las regiones dialectales. En este caso sería bueno realizar una breve búsqueda en internet, no para revisarla ni nada por el estilo, sino para tratar de tener una idea más precisa de lo que está hablando el autor, sobre a qué se refiere cada uno de los términos de las regiones dialectales, ¿no? A qué se refiere con langue de oie y a qué se refiere con langue de oie. Que se incluso lo voy a escribir si quieren para que en el langue de oie, que sería esta, y la otra sería esas son las 2 variantes que vamos a ver, o las 2 grandes divisiones dialectales están en el chat de Francia. ¿Y por qué se hace esta distinción? Esto no lo explica el autor en el artículo, pero es importante tenerlo en cuenta para saber a qué se refiere con esto. ¿Alguna pregunta con esto? Esta es digamos, la parte más pesada de lecturas porque van a tener 2, solamente que la que les estoy hablando para la tarea, por eso la busqué específicamente en español, para que se les facilite la lectura y no tengan que estar con el diccionario y esas cosas, y no haya pretextos de, no la pude leer, está en español,
¿no? ¿Alguna duda con la lectura también? ¿No? Las y los demás. Ok. Denme un minuto. Vamos a continuar. Entonces, no hay dudas con relación a esto, ¿verdad? Recuerden, van a ser 2 lecturas. Tienen suficiente tiempo como para terminarlas. En teoría, ya la del inglés tuvo que haber quedado y bueno, yo espero que no sea mucha carga de trabajo, pero les digo, por eso busqué el artículo de la tarea en español, para que no tuvieran que estar con el diccionario ni con nada de esas problemáticas, ¿vale? Y además, en realidad es un texto muy sencillo. En muchos sentidos es una experiencia personal del autor comentada con la experiencia de otra persona y comentan si el ideal de hablante nativo es operativo en, por ejemplo, el inglés norteamericano. Más o menos de eso va el artículo. ¿Sí? Y vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la sección pasada. Nos habíamos quedado con... si quieren volvemos a revisar esas oraciones porque las vimos de manera muy rápida. Lo del acento de Newcastle, ¿no? El Geordie. El acento Geordie que estábamos viendo con relación al acento escocés. Creo que sería bueno que nos pusiéramos los audífonos para escuchar también las conversaciones de la BBC que graba. Hoy vamos a escuchar varias. Para poder escuchar detenidamente lo que están diciendo y tratar de identificar los fenómenos. Lo ideal en casos como estos, en el estudio de las variantes dialectales, lo ideal es escuchar y escuchar, ¿no? No lo podemos hacer aquí porque pues es una clase de 2 horas, pero ustedes podrían realizar esas escuchas activas, digámoslo así, en su propia práctica personal con relación al inglés y al francés. Con relación al francés va a ser más difícil, ya veremos la situación con los dialectos en Francia, pero con el inglés hay bastante información, ¿no? La página incluso de la BBC también tiene muchas grabaciones y solamente hay que irlas buscando por zonas geográficas, por eso es tan importante el mapa. Y a partir de ahí ir escuchando las grabaciones. Nos habíamos quedado con Newcastle, que sería en términos del mapa, déjenme, que tengo que volver a compartir el mapa. Para que esto vaya quedando claro. Les estaba yo explicando este asunto del mapa. Me dicen si lo ven, por favor. Y ya habíamos más o menos revisado. Este azul está muy clarito. Sí se ve. Ya más o menos habíamos escuchado audios sobre la zona escocesa, que sería esta parte, y
estábamos comparando esta parte del norte con la parte de Escocia con la parte del norte, que sería esta, ¿no? Y justamente el dialecto Geordie o el de Newcastle estaría en esta área. Si se dan cuenta, estamos contemplando una parte muy pequeña en realidad de... espera. Estamos considerando en realidad una parte muy pequeña de lo que serían los dialectos del norte. Ahorita les voy a presentar una página. Nadie me ha dicho si quiere que les ponga las páginas en la plataforma o no. Entonces, yo supongo que más o menos las han buscado y han encontrado, me imagino. O igual a lo mejor este tema se les está haciendo muy aburrido o tedioso, no lo sé. Pero a lo que voy es a que, vean, estamos considerando una parte muy pequeña del norte. No hemos visto Yorkshire, no hemos visto la zona de Cumbria, etcétera. O sea, hay muchas variaciones fonéticas y fonológicas en el norte y solamente hemos visto el asunto de Newcastle y el acento Geordie. Ahorita vamos a pasar con la parte del sur. Más o menos la parte del norte aquí, en realidad el autor lo está dividiendo así porque no está considerando las tierras medias que vemos en el mapa que él proporciona, pero nosotros estamos viendo esta zona. También vamos a tratar de escuchar ahorita un audio de esta zona, del Lancashire, para que vean más o menos los contrastes que se van dando por el mapa, ¿no? Entonces, para tener una referencia, estamos viendo el acento Geordie de Newcastle y en ese fue en el que nos quedamos la sesión pasada, ¿sí? Okay. Ok, vamos ahora sí. Primero les voy a presentar la página, que sería bueno que a lo mejor a los que les interesen estas variantes del norte de Inglaterra, porque seguramente habrá alguien. Hay una página que me encontré justamente buscando el asunto que comentaba la compañera en la clase pasada, de si la palabra las, que se refiere a niña o a chica, tenía un plural. No encontré si tenía un plural, pero sí encontré esta página de el norte-este de Inglaterra, prácticamente todo el norte-este, y tenemos varias zonas aquí que considera esta página. No tiene audios, pero por ejemplo tiene un diccionario Geordie, y ahí ustedes pueden encontrar palabras de Geordie o léxico de Geordie que no van a encontrar a lo mejor en otras variantes dialectales. Entonces esta página la podrían visitar, ¿no? También hace recorridos turísticos o fotos de las zonas turísticas de estas zonas y van a encontrar literalmente para Northumberland, vean aquí está Yorkshire y Tyne, que es lo que estamos viendo ahorita de Newcastle, en arte, cultura, etcétera, y aquí pueden encontrar todo eso, ¿no? De hecho, la palabra que estábamos viendo para chica aparece aquí, y lo que sí encontré es el origen. Las, aquí. A woman or young girl from a Scandinavian word, es decir, viene del escandinavo, laska. Y ellos ocupan esta palabra para hablar de chicas en lugar de chico, ¿no? Aquí también tenemos la palabra para chico, lad, boy. Y si ustedes se van a dar una vuelta por esta página, pues van a encontrar todo este tipo de datos curiosos sobre la zona norte de Inglaterra, ¿no? Sobre la zona este. Aquí les pongo otra vez la parte superior. Ok. Pero por lo mientras les digo, esta les podría funcionar para este tipo de variantes del norte, ¿no? Si regresamos a los audios de la página que hemos estado trabajando, solamente para recuperar lo que estábamos viendo. Esto ya lo leímos, nos lo vamos a hacer.
Y los ejemplos, ¿no? Ah, I went to the tune and bought a short. y estábamos comentando que justamente varias incluso de las palabras del léxico del Geordie, que sería el que estamos estudiando ahorita, son similares a las que ocupan en Escocia. Y esto tampoco es extraño. Acuérdense lo que habíamos visto con el asunto de los continuum-siolectales. Son variantes que están geográficamente muy cerca y por tanto van a compartir características. Y conforme nos vamos acercando al sur, se van a ir perdiendo estas características y nos vamos a ir encontrando más o menos con un inglés como el que conocemos nosotros. Entonces, por eso es también que ocurre este compartir ciertas características, ¿no? La palabra don't, luego habíamos visto lo de el pronombre, en lugar de decir I, dicen a. I went to the tune and bought a short. I went to the tune and bought a short. También es importante ir viendo el asunto de la entonación. Ahorita vamos a ver con el caso de Lancashire, que esta variante dialectal tiene una acentuación muy particular, muy característica, y se nota inmediatamente el cambio de entonación. La siguiente, vamos a ver. Get some welly. Get some welly. Y también, vean, ¿no? Aquí lo interesante es el asunto de ir viendo las traducciones con cómo escribirían ellos la oración, e ir viendo los cambios, ¿no? Hay cambios léxicos, hay cambios fonéticos. Vean, nosotros nos estamos restringiendo a los cambios fonéticos, pero en realidad hay cambios de muchos tipos. Cambios léxicos, cambios gramaticales, etcétera. No nos podemos detener en todo porque no es una clase de dialectología, pero efectivamente ocurren estas variaciones, ¿no? Déjenme ver. Cuando ponen los audios. Me dicen si se escucha eco otra vez, si no, ahorita lo vuelvo a compartir. La siguiente. Are you on the match? Are you on the match? Ganen, esta palabra esto me gusta, ganen, ¿no? Are you going to, or are you gonna? Si se fijan, se parece mucho al asunto del inglés norteamericano, cuando hacen la contracción. Are you gonna go? Aquí se diría, aunque aquí, claro, solamente tienen esta partícula, y se parece mucho, ¿no? Are you gonna the match? Are you on the match? Gonna the match. Y vean cómo cuando pronuncian ganen, literalmente el sonido schwa desaparece. O sea, aquí lo ponen, pero en términos acústicos se escucha, pero muy tenuemente. Are you on the match? Gan. Como que la N se alarga en la pronunciación. Es a lo que se le llama geminación de la consonante, porque se alarga justamente porque la vocal del medio desaparece. Entonces pronuncian las dos Ns, entre comillas, pero solamente hay un alargamiento. Are you on the match? Gan, the match. Esto aquí ¿se sigue escuchando con eco? Ya no me dijeron nada. Sí, un poco. A ver, entonces vamos a... A ver, voy otra vez y me dice. I divina. O sea, a ver, ni siquiera es como que se puede entender en términos de lo que conocemos del inglés. ¿Se sigue escuchando con eco? Ya se escucha mejor. I divina. Se escuchan mejor. Solo se llega a escuchar como doble, pero pues no es molesto. Por lo menos no para mí. No, a ver. I divina. Sí, les digo, el asunto aquí, lo que más me parece interesante, las contracciones, cómo cambian completamente la pronunciación, el verbo también. La siguiente. Wallace is a bunny bane. Wallace is a bunny bane.
Olaf is a bunny bane. El asunto del posesivo our, que aquí dirían wo. Bonnie, la palabra bonnie para decir bonito. Gan canny over dunshame. Gan canny over dunshame. Gan canny over dunshame. Y era lo que comentaba la sesión pasada, ¿no? Vean como aquí la traducción no tiene nada que ver con la pronunciación original ni con la frase original, ¿no? Todas las palabras prácticamente cambian, excepto la conjunción y el pronombre, pero todo lo demás es completamente diferente. Gan canny over dunshame. Gan canny over dunshame. Aquí el asunto del artículo posesivo mi, que ellos en lugar de decir my, van a decir mi, como en español. Me dad's in good fat today, like. Me dad's in good fat today, like. Me dad's in good fat today, like. Mi dad. Me dad's in good fat today, like. Ujú. I'm from Newcastle, I'm a Geordie. I'm from Newcastle, I'm a Geordie. Y el asunto del am, que en lugar de decir I am, van a decir am. I'm from bla bla bla, que no van a decir I'm como lo diríamos en el inglés estándar o en el inglés de la Received Pronunciation, y lo cambian por esta pronunciación, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. No sé si tengo alguna cuestión con esta parte del Jordi. Tampoco soy un experto en esto, en lo de los dialectos, es complicado, porque es manejar toda la variación que existe en la zona geográfica de la que estamos hablando y además es muy amplia. ¿Pero alguna pregunta con esto? Les digo, a quien le interese a lo mejor un dialecto particular, lo ideal es como buscar audios sobre ese dialecto particular. La BBC, varios audios, ¿no? Aquí tengo uno para el Jordi, pero yo creo que nos vamos a seguir para poder terminar. Yo quiero terminar esta presentación hoy. Y poder ver otros, ¿no? Y no detenernos tan. También me interesa que veamos el del sur, el de Londres, el Cockney. Y entonces estábamos con estos audios por esta razón, ¿no? Habíamos visto primero lo del inglés escocés y el inglés británico del norte, y habíamos terminado esta parte. Después el autor hace la distinción británico del norte y el inglés británico del sur. Si vamos a su mapa, estaría más o menos hablando de la distinción entre esta zona, esta zona, y esta zona. Bueno, aquí estoy incluyendo a Wales, pero eso es incorrecto, ¿no? Aquí por eso también él hace la separación. Esta zona no estaría considerada en el mapa dialectal que le propone. Solamente sería esta variante del norte y esta variante del sur. Y aquí es donde va a ser esta distinción en la siguiente parte del artículo. La isoglosa que separa la zona sur de la norte es controvertida, ya que se han dado diversos puntos de referencia para marcar los límites. Efectivamente, quien haya leído ya el artículo, se dará cuenta que él describe que varios estudios dialectales difieren en dónde hacen el corte. Algunos lo hacen por acá, otros lo hacen por acá, y otros lo hacen por acá, y algunos más todavía lo extienden más al sur, ¿no? A eso es a lo que se refiere la son estas líneas imaginarias que se dibujan en términos fonéticos. Estas líneas que hace, porque esto no marca ningún límite geográfico en términos políticos, sino simplemente están marcando límites geográficos, pero en términos de variantes. A eso es a lo que le denominamos isoglosa. Recuérdenlo, ¿eh?
Pero sí es una separación psicosocial importante, y esto sí es muy relevante porque justamente la variante estándar se va a relacionar con las variantes que están aquí, todo en la zona este. Vamos a borrar todo esto para que quede un poco más claro. Vamos a sentarnos en la zona sur, que estamos hablando de esta zona, y ya sabemos que Londres se encuentra aquí, y es justamente esta zona sur la que se va a relacionar con el dialecto estándar. Y estándar vamos a entender Londres. La receive pronunciation, como ya habíamos comentado, prácticamente toda Inglaterra la puede entender y algunos hacen el esfuerzo por utilizarla, pero no es algo que se vayan a encontrar en el día a día. Ustedes pueden llegar y hablar en la receive pronunciation y los van a entender y todo, pero se van a reír un poco porque van a decir, ah, mira, ¿qué inglés tan arcaico está utilizando esta persona? Porque no es un lenguaje que se ocupe en la vida cotidiana de las personas del inglés en Inglaterra. Entonces, esta zona sur es importantísima porque se va a notar, ¿no? Van a decir que las personas que no tienen un acento parecido a esta naturaleza, tienen un acento rural, ¿sí? Y este va a ser el acento, les digo, sobre todo en esta zona, los acentos estándar, los que más o menos se van a considerar como las formas más cosmopolitas, vamos a decirlo así, de hablar el inglés británico. No la mejor, porque en términos, recuerden, de prestigio, la receive pronunciation es la que da ese prestigio. Prestigio, como ya habíamos comentado, que se ha cuestionado y que en muchos sentidos, como dice por ahí su compañero, ¿no? Se asocia con este término. Ustedes tendrán el término en su cabeza pero los fifís, ¿no? O esta parte de fifí de Inglaterra. No es necesariamente lo que todo el mundo habla. Lo entienden, lo escuchan en la televisión, lo escuchan en la BBC, aunque también la BBC ya ha abierto sus puertas a otro tipo de variantes, pero todavía se puede escuchar y todos lo van a entender, pero no es lo que van a escuchar día a día. Entonces, es una separación psicosocial importante porque efectivamente el inglés británico del sur se va a asociar con las variantes más prestigiosas, las variantes cosmopolitas, mientras las variantes del otro inglés británico se van a asociar con cierto ruralismo, ¿no? O, ese inglés extraño. ¿Cuáles van a ser las distinciones en términos de vocales? Vamos a tener una distinción entre foot y strut, que como ya hemos visto en el inglés británico del norte, van a converger estas dos formas con esta vocal, la vocal posterior media cerrada, foot, strut, pero en el inglés británico del sur va a haber lo que se denomina como foot strut split, que sería la primera palabra, foot, se va a pronunciar con esta vocal, con la vocal posterior media cerrada labializada, foot, pero la palabra strut se va a pronunciar con la vocal posterior semiabierta no labializada. Entonces ellos van a decir foot y strut, strut, strut. A diferencia del inglés británico del norte que vamos a encontrar foot, strut. A este fenómeno se le denomina, vean, es muy interesante porque justamente adquieren el nombre, digamos, de las palabras que ellos toman como referencia. Entonces le ponen foot strut split. Foot strut split sería el primer rasgo. Ahorita lo vamos a ver en la página que les mostré la sesión pasada. Luego también vamos a tener un fenómeno de convergencia y divergencia. Aquí va a haber variación. En el inglés británico del norte vamos a tener una divergencia entre las palabras trap, bot y palm, pero que se puede dar de dos maneras. En algunas zonas del norte, como la que ya vimos ahorita, bot, trap y palm, se van a pronunciar. Vean, aquí está. En el inglés británico del norte habíamos dicho trap se va a pronunciar con la vocal media abierta anterior no labializada, trap, y bot y palm se van a pronunciar con la posterior abierta no labializada, palm, bob.
es el mismo fenómeno que encontramos aquí. En algunas partes vamos a encontrar esto, que es lo que ya vimos, pero en otras partes vamos a encontrar otro tipo de divergencia, que sería la segunda, en donde but y trap, en donde, but y trap se van a pronunciar con la vocal media abierta anterior no labializada, vamos a decir but, trap, y la palabra palm se va a pronunciar con la vocal posterior abierta no labializada, palm. Mientras que en el inglés británico del sur, but y palm se van a pronunciar como en esta parte, como en lo que vimos arriba. Vean, por eso les digo, esto complejiza mucho las cosas, porque entonces diríamos, ¿cuál es la distinción entre el inglés británico del norte y el inglés británico del sur con relación a esas vocales? En realidad es una cuestión geográfica, porque aquí nos está dando la misma descripción que aquí. En el inglés británico del sur, trap se va a pronunciar como trap, y en el inglés británico del norte también, mientras que en el inglés británico del sur se va a pronunciar como but, home, y en algunas zonas del inglés británico del norte también se va a pronunciar igual, sería esta primera regla. La distinción es que en otras zonas va a ocurrir el segundo fenómeno. ¿Sí? The phonetic quality of the but, palm vowel changes across the south of England. También va a haber variación en el sur de Inglaterra. Vamos a encontrar que esta va a ser, ¿cómo decirlo? La pronunciación regular de estas palabras o la pronunciación más extendida. Pero in much of the southwest we find but in much of the southwest, a o esta vocal central media abierta no labializada. Es decir, esta convergencia que vemos aquí, vean lo que dice, in much of the southeast, que sería la zona prototípica de Inglaterra que hemos denominado como de donde viene la variante estándar, en esta zona lo pronunciaríamos así, but, palm, pero en la otra zona, en esta, lo pronunciaríamos con esta otra vocal, but, palm, 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 no con esta. El contraste se mantiene porque la palabra trap seguiría pronunciándose con trap. ¿Sí? No sé si me expliqué o algo así. ¿Sí o no? Ok. Otros fenómenos vocálicos asociados a ciertas regiones de la zona norte que distinguen tanto zonas al interior de la variante dialectal del norte como a la variante dialectal del norte con la del sur. ¿A qué se refiere esto? Que como ya hemos visto ahorita, o sea, tenemos dos grandes zonas, la zona norte y luego la zona sur, pero evidentemente no en todas partes de la zona norte se va a hablar de la misma manera. Entonces va a haber zonas que van a hablar de maneras específicas y estas pronunciaciones no solamente van a al interior de la zona norte, sino que también van a distinguir la zona norte de las variantes que uno puede encontrar en la zona sur. Por eso que les digo, esto del asunto dialectal es complejo, porque vean cómo se van embonando, ¿no? O sea, claro, tenemos grandes zonas que podemos distinguir, pero también al interior de esas zonas tenemos variación. Y como ya hemos visto, tienen una característica de continuum. Y el continuum siempre va a depender de dónde partamos. Aquí como partimos del inglés escocés, podemos decir que el continuum va hacia acá, ¿no? Las variantes que aparecen aquí van a parecer más a las variantes que aparecen aquí, bla, bla, bla. Pero esta variante
a lo mejor ya no se va a parecer tanto a la que aparece aquí. ¿Sí? Y también podemos hacer el movimiento inverso. Podemos partir de aquí, que es lo que se hace porque esta es la variante estándar, e ir hacia aquí y hacia acá, ¿no? Y decir, claro, las variantes que están aquí se parecen más a estas variantes, que serían las variantes prototípicas del inglés, de Inglaterra, por estar en esta zona, y conforme nos vamos alejando, se van dejando de parecer un poco más. ¿Sí? A eso nos referimos con el asunto del continuo. Ok, no te preocupes. Sí, exactamente como si fueran subdivisiones con más variantes. Creo que el asunto del lapicito se ayuda, ¿no? Porque si se los explico nada más hablado, es probable que no me vayan a entender, pero creo que con los dibujos sí queda un poco más claro. Entonces, face y gout, por ejemplo, en la zona sur de Inglaterra van a presentar diptongo, que es algo que ya vimos, face y gout, que es como las estudiamos en general, pero en el norte estas palabras generalmente tienen monoptongos, es decir, se pronuncian con una sola vocal. Excepto, aquí es donde va a cambiar porque cambian la calidad del diptongo. En el noreste, en Tennessee, que es el que acabamos de ver, más o menos está por esta zona, si no me equivoco. Ahí, la vocal el diptongo se va a pronunciar como fies, entonces van a decir fies, 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 y wet en lugar de gout, what y fies. Y en el noroeste, en Liverpool, vamos a tener que van a decir face, pero van a decir gout, no goat, gout. Si no me equivoco, déjenme revisar bien, porque creo que Liverpool está también en esta zona, pero vamos a verlo en el mapa de Google. Sí, justamente está en la zona de Lancashire, aquí. Lancashire, aquí. Liverpool. Y la zona que acabamos de ver. Esa va a ser una de las principales diferencias. Y claro, esto va a distinguir a la zona norte, a la zona norte del sur, porque aquí vamos a tener que la mayoría de la zona norte va a tener estas palabras con monoptongos, es decir, con una sola vocal. Y en las partes en donde va a haber diptongos, los diptongos no van a tener la misma calidad vocálica que en el sur. Luego, este otro fenómeno se llama Norse Merge. Este está un poquito más complicado. Toman como referencia este grupo de palabras. North Square. En casi toda la región del norte, al igual que en la variante del RP en el sur de Inglaterra, estas palabras tienen las siguientes vocales. La palabra nurse se va a pronunciar con la vocal central semiabierta, no labializada, nurse. La palabra north se va a pronunciar con la vocal, bueno, aquí, perdón, aquí no sería nurse, aquí estoy mal, aquí sería nose, recuerden. Como la zona sur es una variante norrótica, esta R no se pronuncia. Nose. Vamos a tener luego la posterior semiabierta labializada, north. Y square, que se va a pronunciar con la vocal anterior semiabierta no labializada, square. Esta va a ser la pronunciación más extendida tanto en la zona sur como en la zona norte, excepto en Liverpool y Middlesbrough, que ya hemos visto más o menos en dónde están. Estamos aquí está Middlesbrough, y Liverpool también está ahí. Vamos a tener que la palabra nurse, vean, aquí está la vocal de la que partimos de la conversación, se va a pronunciar con la misma vocal con que se pronuncia la palabra square. Vamos a tener square y nurse, en lugar de nurse o nurse.
En Newcastle, que es la variante que acabamos de ver, que sería la que está aquí, vamos a tener que la palabra knows converge con la palabra. Tenemos vamos ahora a ver la segunda, vuelvo a esto. La palabra knows se pronuncia con esta vocal posterior semiabierta labializada, y vamos a ver que tiene que en Newcastle la palabra knows se va a pronunciar igual que no. No, nos. ¿Sí? En Newcastle, por ejemplo, vamos a decir que estas dos palabras convergen porque tienen la misma pronunciación y van a diverger de la palabra square, que va a mantener la pronunciación de la variante estándar, digámoslo así. Y luego en Lancashire, que otra vez sería toda esta zona, vean cómo la variación se da entre esta zona y más o menos esta zona. También aquí hay, pero generalmente toman como referencia estas dos partes. Square va a converger con la palabra nose, ¿no? Tenemos que en la variante de estándar, vamos a decirlo así, la palabra es esta vocal con la vocal semiabierta anterior no labializada, square. Pero en Lancashire vamos a tener que square se va a pronunciar con la vocal con que se pronuncia nose, nose, square, square, square. Y va a haber otra vez, va a haber convergencia entre estas dos palabras que van a diverger de la palabra no. No. ¿Sí? Hasta aquí todo bien. Les digo, es complicado, pero es más o menos para ir bien. Vamos a tener diferentes cualidades vocálicas, como ya les dije, entre las zonas que están aquí. Y aunque en la mayoría de los casos en estas dos zonas, no puedo borrar. No puedo borrar esto. En la mayoría de los casos, en estas dos zonas, va a haber diptongos, como en las variantes del sur, pero los diptongos van a tener diferentes cualidades vocálicas. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Oye, bueno, nada más como comentario, que creo que ya estoy pensando ahorita. Eh, Creo que esto ya se ve más difícil, ¿no? Como tratar de tener o de poder hablar como algún nativo. Creo que ya es como una tarea súper difícil. Ahora que lo estoy viendo, yo antes pensaba que sí, pues, pero ahorita creo que ya no, pues está como el chino, ¿no? Porque pues, Sí. como os decía, o sea, como qué hablante quieres hablar, ¿no? O sea, porque pues hay muchas variantes, entonces pues no podrías decir, ay, quiero hablar inglés como nativo, sí, como nativo de dónde, ¿no? Pero ahorita viendo todas estas Exacto. diferencias, la verdad sí está como muy complicado. No me pongo triste porque en un momento la verdad es que sí me había como que puesto triste porque dije, híjole, se va a notar como que luego soy chula. Y no es que o sea, no sé, de pena, ¿no? Pero pues como que quieres siempre o sea, tu meta o así, bueno, la mía es como tener una buena pronunciación, pero pues ahorita ya como que entiendo más cosas y pues no es que esté mal, o sea, está bien nuestro acento y todo, y también entiendo que está bien decirlo como de diferente forma, ¿no? No tienes que centrarte tanto como en la perfección de cierto acento que escuchas, porque pues hay muchas variantes, entonces está muy interesante esto, la verdad. Me cambia la perspectiva, pero es muy, muy, muy interesante. Sí, ¿no? Un poco el asunto de reflexionar también por qué queremos hablar como un nativo. O sea, ¿cuáles son, por qué de pronto les surge a usted la idea, quiero hablar como un nativo? ¿Qué tipo de cosas les daría hablar como un nativo? Y sí, les digo, no es tanto como de ponerse tristes o ponerse en pensar que ya esto impide aprender el inglés de una manera adecuada, sino más bien hay que verlo también como un reto. Tenemos distintas variantes y lo interesante es que a lo mejor ustedes como hablantes del idioma extranjero se acerquen a la lengua con ojos curiosos o con oídos curiosos, ¿no? Y aunque a lo mejor su acento no sea como el de un nativo o no sea como les gustaría, por lo menos ustedes como estudiantes de una lengua extranjera ya saben todo esto y pueden a lo mejor ir a Newcastle, por ejemplo, y
E ir con los oídos curiosos, ¿no? De ir a aprender esa variante más que de ir a hablar esa variante. La vamos a ir hablando conforme pasemos más tiempo en esa zona. Pero en un principio, lo mejor es, quiero ir a ver cómo pronuncian allá, cómo se habla allá. Es un poco la discusión que van a encontrar en el artículo, y de eso se trata también, ¿no? Y les digo, no es para desanimarlos, es más bien para que vean el lenguaje en su complejidad y tengan curiosidad de aprender más sobre él. Ahorita vamos a ver otros fenómenos también súper interesantes de la zona sur. Vean, nada más ir a Londres va a ser, si es que alguna vez van, una experiencia en términos fonéticos. Vamos a ver por qué. Pocos fenómenos consonánticos distinguen las variantes del norte y del sur. Es más propio hablar de fenómenos atestiguados del territorio británico y fenómenos localizados en áreas geográficas limitadas. Escuchar el inglés, ahora sí valga la expresión, de Inglaterra, ya es de por sí una experiencia en general. Ya habíamos hablado de este primer fenómeno, que sería el adelantamiento de fricativas, TH o DH fronting, que serían los fonemas fricativos estos, internet fricativos que hemos estudiado, a this, think, etcétera, los que aparecen ahí, se realizan de manera generalizada prácticamente en toda Inglaterra como una labiodental. Es decir, palabras que tienen este fonema se van a realizar con este fonema. Y palabras que tienen este fonema se van a realizar con este fonema. Entonces, si yo tengo la palabra think, ellos van a pronunciar algo así como think. ¿Sí? O piensen en la palabra three, de tres. Van a pronunciar como la palabra free. Esa sería para la primera. Y luego la segunda, la de las interdentales, como las palabras en mother, mother, se pronuncia con esta fricativa. Pues ellos van a pronunciar, perdón, mother. Mother. Porque esta fricativa la van a hacer como este fonema. A eso se le denomina adelantamiento de las fricativas. Y esto lo van a poder atestiguar en prácticamente toda Inglaterra. No en todas partes, pero prácticamente en toda Inglaterra. Es extremadamente común en toda Inglaterra y Escocia. Este cambio parece haber iniciado en Londres, ya habíamos hablado de esto, la ciudad metrópoli de donde vienen todos los grandes cambios en Inglaterra, Londres. Sin embargo, su generalización en términos de que aparece en prácticamente toda Inglaterra no implica que el adelantamiento de fricativas no tenga restricciones geográficas. Por ejemplo, en Liverpool, ya habíamos visto, no, sí, aquí. En Liverpool se atestigua el fenómeno conocido como oclusión de fricativas, que consiste en que las interdentales se van a realizar así. Entonces, en lugar de decir think, o decir think, como lo dirían en términos generales en Londres, van a decir think. Y en lugar de decir mother o decir move, van a decir mother, mode, con la D normal de nosotros, más o menos así. Y esto se le va a poner como el nombre de oclusión de fricativas. TH stopping, oclusión de fricativas. Este es uno de los fenómenos más interesantes. Hay otro que no venía en la lectura, pero lo vamos a ver ahorita en el cuadrito de fenómenos fonéticos, de la página que está allá. Fenómenos localizados. Hacemos una distinción. Hay fenómenos generalizados, es decir, fenómenos que vamos a encontrar en toda Inglaterra, y otros fenómenos que vamos a encontrar en determinadas localidades. El rotacismo, la pronunciación del fonema vibrante o aproximante en coda de sílaba. En la década de los 70 se atestiguaba que el fonema vibrante era realizado en coda de sílaba en Northumberland, vamos a ir señalando en este mapa,
Northumberland está aquí. En el mapa, este sería aquí. En Northumberland, en los años 70. Yorkshire, Lancashire, regresamos de este mapa, toda esta parte, en este mapa también tendríamos, pues, Lancashire y Yorkshire, que sería todo esto. Vean, eran variantes róticas, pronunciaban esa R. En la zona suroeste, esta zona, la zona I, que también abarca toda esta parte, esto también era una variante. Y en la costa del sur de Inglaterra, la costa sur de Inglaterra. Aquí lo que quiero que se den cuenta es que para los años 70 el centro del cambio otra vez lo encontramos aquí. Vean, en Londres, aquí está Londres. Y podríamos decir que toda esta parte era ya un acento norrótico o una variante norrótica, mientras que en el resto de Inglaterra todavía podíamos presenciar la pronunciación de la R en coda en la final de la coda. Toda esta parte, en el mapa que nos da los autores, era un acento norrótico, pero toda la otra zona ya era un acento rótico. En los 70. También había variación regional en la cualidad fonética de la vibrante. En Northumberland, si vamos otra vez al mapa, que quede un poco más claro. En esta parte, Northumberland, hacia la vibrante, déjenme ver cómo está aquí, la uvular, como la francesa. Entonces, para decir red o red, ellos decían red, red. Aquí tendríamos el fonema uvular. En el noroeste y centro del país, ojo, vean, en el noroeste y centro del país, tenían la aproximante que conocemos, red. Ahí ese fonema que es muy feo. El fonema que conocemos. Mientras que en la zona suroeste, esta parte, otra vez recuerden, vean cómo queda aquí, no hay, en los años 70, tenían la retrofleja, este fonema no lo vimos como parte del inventario fonético del inglés, tenían la retrofleja. Algo así, no me quedó bien, pero tenían la retrofleja. Entonces yo hacía red, 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 red. En la actualidad, las zonas róticas al interior de Inglaterra se han reducido y solo se atestigua en la zona norte y suroeste del país. Es decir, conforme ha avanzado el tiempo, vean, este cambio es reciente en el sentido de que, o sea, en los años 70 todavía había rotacismo en prácticamente toda Inglaterra. La única zona que no tenía rotacismo era esta de acá. Pero para los años, en la actualidad, acuérdense que el artículo es 2018, solamente la zona norte, tal vez podríamos incluir toda esta parte, solo la zona norte y la zona suroeste presentan rotacismo, dice el autor. De todos modos, la cualidad fonética de la vibrante sigue representando restricciones regionales. La realización mayoritaria es la aproximante, como la conocemos, red. En Liverpool, vean, ya nos va a hablar de Liverpool. Aquí. El fonema es la vibrante red, red.
Perdón, no, la vibrante no es la múltiple, sino la simple. Ret, prey, rot. Nuestra R de la palabra cantar, la R final de cantar. Y en el sureste, Derby y Newcastle es común, vean, vamos a Newcastle nada más, aquí otra vez, Newcastle, es común otro fonema que nosotros no hemos visto y que no tiene caso que veamos porque es un alófono. Correctamente todos tendrían que ir en corchetes. Tendríamos un fonema, es el fonema labiodental aproximado. O sea, ni siquiera es un vibrante. ¿Sí? El labiodental aproximante sonoro. Ahorita lo vemos en los cuadritos porque no tengo ahorita presente la pronunciación, pero es este fonema. Entonces, en lugar de decir red o decir red, van a pronunciar esa palabra con este fonema. ¿Sí? Entonces, en términos generales, esto es lo que nos da el autor, vamos a decirlo así, como probaditas entre las distinciones de variantes, tanto en prácticamente toda Inglaterra. Después va a pasar a hablar de las del hemisferio sur, que son los que vamos a ver después. Pero estos son los fenómenos que se asocian a esto. Hay otro que a mí me parece también muy común y que no entiendo por qué no lo presentó, que es el de la caída del fonema glotal. Ahorita lo vamos a ver en los cuadritos. El fenómeno de la caída del fonema glotal, que tal vez sí debería escribirlo aquí, que ya también lo había explicado, que en palabras como he, que nosotros pronunciaríamos como he, ellos van a pronunciar simplemente eso, porque no van a pronunciar ese. Entonces también, por ejemplo, para palabras como hello, ellos van a pronunciar porque no van a tirar esa consonante. Se le llama caída de la glotal. Vamos a ver el cuadrito. No. A ver cómo se llama, espera. Aquí tendríamos el footstrut split, que es el que acabamos de ver. Vamos a revisarlo. Bien, como Strut. en el centro y norte de Inglaterra, esta parte, aquí acuérdense, tenemos a Londres aquí. Vamos a tener que estas dos palabras se van a realizar con esta misma vocal. Strut. Por eso pone aquí el fenómeno así. Este fonema es igual a este fonema. Aquí. Y en las demás zonas va a ocurrir esa divergencia. La primera palabra se va a pronunciar con el fonema posterior medio cerrado labializado, mientras la segunda palabra se va a pronunciar con el posterior semiabierto no labializado. Footstrut. ¿Y arriba? Footstrut. ¿Sí? Ese sería el primero que vimos con relación a las vocales. El segundo, el Bath Trap Split, vamos a ver este primero. Southern England. Trap Bath. Ok, a ver. En el sur de Inglaterra vamos a tener que estas dos palabras se pronuncian diferente. Trap
Bath, sur de Inglaterra. Trap, bath. Trap, bath. Trap, bath. En el norte de Inglaterra se van a pronunciar con este fonema. También un poco lo que quiero que vayan viendo es, vean cómo incluso las transcripciones cambian. En el artículo vienen unas vocales, aquí se dan otras, porque tampoco hay, o sea, claro, lo único que tendría que quedarnos claro es que la vocal quede en esa zona del cuadro vocálico. En esa zona está la vocal que ellos pronuncian. Entonces, en el norte de Inglaterra van a pronunciar trap, bath, Trap, bath. trap, bath. Y en América van a pronunciar, que sería en el norteamericano, trap, bath. Trap, bath. Trap, bath. Trap, bath. Trap, bath. ¿Sí? Este es el asunto del trap, bath, split. Vamos a ver otro. El trap vowel, este no tiene. Norse merge en Scotland. Earthwork, earthwork, earthwork. El hecho de que en la zona norte se va a pronunciar con esta vocal posterior, central semiabierta, perdón, anterior semiabierta no labializada, y además el fenómeno del rotacismo. Mientras que en el sur se va a pronunciar esta palabra nurse. Aquí hacen el contraste entre earth y work, que tienen las mismas vocales, por eso les digo, o sea, toman como referencia esas palabras, pero lo que quiere decir es que en todo el grupo de palabras en que usted encuentre en la receipt pronunciation o en la pronunciación estándar esta vocal, en esta zona se va a realizar así. Entonces aquí tenemos eso. La palabra nurse se va a pronunciar con esta vocal. La palabra nurse se va a pronunciar con esta vocal, con la vocal central semiabierta no labializada, mientras que la palabra earth se va a pronunciar con esta vocal. La vocal o square, aquí también tenemos la palabra square. La vocal anterior semiabierta no labializada, esta y esta. Y entonces va a haber diferencias en la zona, perdón, no va a haber diferencias en la zona norte, sino que va a aparecer el asunto del rotacismo. Y va a ocurrir en la zona sur que las palabras otra vez van a converger, como lo vimos en la presentación, pero aquí va a haber variación entre no róticas y entre palabras róticas. Vamos a volver a escuchar el audio. Earthwork, earthwork, earthwork. ¿Sí? El primer par de palabras que pronuncian son estas, con el fonema vibrante simple, y después pronuncia las de la zona sur, que serían estas, sin la vibrante, aunque la vibrante en este caso se escucha menos. Otra vez. Earthwork, earthwork, earthwork. ¿Sí? Vamos a ver otro. Dictonship. Déjenme ver si aquí tiene audios. Sí, tiene audios. No hay mapa. Ok, todas se pronunciaron al mismo tiempo. El asunto aquí es simplemente ver la variación en los diptongos. Southern dialects, including Cockney and Strata English, but not mainstream RP, es decir, los que tienen este cambio de diptongos, llega a Birmingham,
Southern Hemisphere, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica también tienen esta característica. Esto va a quedar quizá más claro con esa presentación, con esa parte de la presentación. Y no ocurre en Escocia ni en América. El cuadrito lo único que quiere decir es que estas palabras, en donde hay menos variación de diptongo, en otras zonas se van a pronunciar de esta manera. Son varias. Tampoco nos vamos a detener en eso. Solamente que tengan conciencia de esta parte, ¿no? Palabras que en una determinada variante no van a presentar diptongos, en otras sí pueden hacerlo. Sí quiero llegar a las consonantes. Aquí vamos a pasar a las consonantes para escuchar antes de que se acabe la sesión algunos audios. Near Square, esta tal vez sí sería bueno verla, la de Near Square. Esta. Pero no tiene audio. Lo del rotacismo, les digo, ya es algo más o menos que vieron. El asunto de déjenme ver si tiene audios. Está aquí, la caída de la glotal. No tiene audios. Solamente aquí nos da en términos del mapa, ¿no? En donde aparece el simbolito más y el fonema glotal, quiere decir que ahí sí lo pronuncian, ahí van a decir hello, pero en la zona en la que aparece el simbolito menos, menos el fonema glotal, en toda esta zona no van a pronunciar hello, van a pronunciar hello, hello. No van a pronunciar hi, van a pronunciar I. No van a decir home, van a decir home. Vean aquí del ejemplo, ¿no? Her happy horse becomes Herbert. Herbert is an happy horse. Herbert is an happy horse. Se caen todas estas, toda esa consonante, esas consonantes. Ese es otro de los fenómenos que no viene en la lectura, pero es bueno que tengan en consideración. Hay otro que tampoco viene en la lectura, que sí me interesa que lo revisemos, porque este también es muy interesante, que sería la glotalización de los fonemas oclusivos sordos. Vamos a ver el de Londres, porque en realidad esto ocurre solamente con un fonema que más se glotaliza, es el fonema dental. ¿Qué quiere decir con glotalizarse? Que se va a realizar como una pequeña pausa. Ahorita también que lo veamos en la página de las frases, vamos a ver cómo se realiza esto. En donde aparece este fonema al final de palabra o al final de sílaba, el fonema se va a glotalizar, es decir, no se va a pronunciar, sino que se va a sustituir por una breve pausa. Vamos a ver si vienen audios aquí. No. No. ¿Qué palabra sería buena? Es que suele presentarse más en, por ejemplo, aquí no se puede ver esto. En frases como en got to, got to go, algo así, got to go, que en inglés normal lo pronunciaríamos con esa dental o con esa alveolar al final, en el inglés británico sería como got to, got to, got to. No pronunciaría, habría simplemente una pausa glotal, y es eso a lo que se le denomina glotalización de las oclusivas. Les digo, ahorita con los ejemplos va a quedar un poco más claro con la página esta. De hecho, si ustedes son muy atentos a la hora de escuchar los audios, se darán cuenta que el inglés justamente británico se distingue por tener estas pausas, que en un principio no se notan, got to, pero got to go, pero ahí simplemente sería got to go, porque no pronunciarían esa T. Got to go. Y habría una breve pausa. Ahorita lo revisamos. Cuando escuchan audios del inglés británico, justamente se distingue porque en ciertas partes parecería como si estuviera hablando con golpecitos. Y eso se debe justamente al fenómeno de la glotalización de estas consonantes, porque como no aparecen, generan una breve pausa que corta los fragmentos. No, gotta go, ahí estamos haciendo rotacismo, porque estamos pronunciando esa T como un alveolar. Gotta go, I gotta go. Esa
en las lenguas róticas, pero en el inglés británico es ga, a, go, ga, a, go. No pronunciamos la T ni el alveolar. Ga, a, go, ga, a, go. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Porque a mí igual no me escuchan bien y como pronunciación no es nativa, no se me entiende. Tal vez no se entiende lo que estoy diciendo. Audios, ok, pero este fenómeno también es importante, la glotalización. Luego, el adelantamiento de las fricativas. Vamos a ver si tiene audios. No tiene audios, simplemente da ejemplos. ¿Qué es lo que les decía? Think, que en la pronunciación estándar se pronunciaría think. En la pronunciación del sur se va a pronunciar como think, o en términos generales en prácticamente toda Inglaterra. Y la palabra mother, se pronunciaría move, 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 con la labio dental. Lo que sí es importante que recuerden, porque esto pues, lo voy a preguntar en el examen, los fenómenos más importantes. Con las vocales va a ser un poco más difícil porque ahí quizás les pregunte más bien sobre fenómenos muy genéricos, pero en términos de las consonantes sí me parece apropiado preguntar el asunto de la caída de la glotal, esto que les estoy hablando ahorita vamos a ver ejemplos, la caída de la glotal que en lugar de decir hello van a decir hello, la glotalización de las consonantes oclusivas, ahorita vamos a ver los ejemplos, el adelantamiento de las fricativas y el asunto de los acentos róticos y no róticos. Esos 4 fenómenos son relevantes y hay que tenerlos presentes para la realización del examen. Vamos a ver ejemplos de esto con la página esta, ¿no? A ver si nos da tiempo de ver los audios. Si no, les digo, vamos a dedicarle otro poco de tiempo el lunes a esto. Sobre todo porque el inglés tiene más audios y nos ayuda a datos en términos de lo que podemos escuchar y es importante que ustedes tengan estas herramientas. De las vocales, déjenme ver, porque les digo que eso va a estar medio extraño. No sé si porque sí está, esa es la parte más difícil, no, la de las vocales. Quizá les pregunte qué es convergencia, qué es divergencia, qué palabras más o menos se utilizan. Quizá los fenómenos de los diptongos, eso sí lo considere para el examen. Creo que es este. No. A ver. Regresamos a esta página. Vamos a ver la variante Cockney, que sería la variante que se habla en las zonas no centrales de Londres y que tiene las características. A ver, ¿quién quiere leer? O voy por lista. ¿Quién quiere leer? ¿Quién se anima a leer? A ver, Cristian. Siempre es Cristian. Dice, the Cockney accent is certainly one of the best known of all English accents. It has been made famous in films as diverse as Mary Poppins and Lock and Stock and Two Loaded Barrels. Cockney is the accent spoken in the East End of London. It has been stigmatized for centuries, but also has covered prestige. That is, it is a badge of identity for its speakers. Cockney is famous for its rhyming, Rhyming. rhyming slang, much of which is humorous, such as trouble and strife and wife,
Cockney also includes O sea, backslash. vean, o sea, para decir why, Uh-huh. van a ocupar esas dos palabras, ¿no? Cockney Cockney, also includes backslang, that is, words pronounced backwards. The most famous example in the word job, boy. en lugar Nowadays, de decir boy, van a decir yup. nowadays, job is a synonym of hooligan. Cockney, vowels. Cockney vowels are slightly different from RP. For example, the RP is more open. Some of the diphthongs are wider than in RP. For many people, this is the most characteristic feature of the Cockney accent. For example, in goat, words instead of En face words, es lo de los diptongos, ¿no? O sea, for example, O in goat, words instead of, en lugar de decir, for example, van a decir goat en lugar de decir goat. Y van a decir, fíjense cómo van a decir face. Con con esto, van a decir face, face, en lugar de face. Con este diptongo. Que este diptongo se de RP pronunciation. Ellos van a utilizar este diptongo. El diptongo de la RP pronunciation en gout sería este. Y ellos van a utilizar este otro. Gout, gout. Y van a decir voice, voice, voice. Van a trazar esa vocal hacia la parte posterior de la boca, ¿no? ¿Consonantes? This consonant, one of the main characteristics of Cockney, although also found in many other parts of UK, is the presence of glottal stop instead of the sound. We can see examples in 1 and 2, the final in what, get, out, and it. Todas esas T's se van a glotalizar. Ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. H dropping. H dropping is also prevalent. Prevalent. See has he in an example 4. J dropping is also found as in American English. See the examples with news. The use of V and F and V is characteristic. Ahí es el uso de la labiodental por la fricativa. Es lo que les estoy diciendo. Adelantamiento de fricativas. Is characteristic of the Saxon see brother and something. And there is an example of Cockney rhyming, slang in example 3. The word vouchers, it's an abbreviation of butchers, hooks, which rhymes with look. Other examples are plates of meat, feet, apples, and pears, stars. Vamos a ver los ejemplos. Vamos a ir aquí está, aquí ya empezamos con la glotalización. Dua. Me dicen si escuchan bien y no se escucha interrupción. Dua. Vean cómo al final hace esa breve glotalización. No hay un vacío, o sea, no hay un silencio. La glotis se cierra un poco y genera ese pequeño, no hay chasquido ni siquiera, pero esa pequeña, ¿cómo llamarlo? Es que ese es un sonido glotal. Que se realiza solamente con eso, con ese pequeño cierre de la glotis. Vean la siguiente frase. Todas las palabras que tienen T se van a realizar con esa glotalización. Get out of it. 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 Y si lo escuchan, claro, de corrido, ellos lo hacen más rápido, pero les digo que se escucha como estos pequeños golpeteos, ¿no? Porque justamente como
se realiza ese sonido glótico, las palabras se escuchan como si estuvieran muy separadas. Get out of it. Get out of it. Get out of it. ¿Sí? ¿Lo notan? Get out of it. The sequence gives is a common way of saying give us. Esto lo hemos visto también en las otras variantes, ¿no? Las contracciones o el hecho de que determinadas estructuras, por ejemplo aquí give us, que sería lo que nosotros aprendemos en términos generales como esta frase, hemos visto que en términos de las variantes va a haber contracciones. Gives, 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 which actually means give me. The use of us or for we is common in many varieties of non-standard English in Britain. O sea, en lugar de decir us, van a decir we. Gives a butchers, y vean, otra vez tenemos la glotalización de la alveolar. The, then will you. Give us a butcher's that then, will ya? Give us a butcher's that then, will ya? Well, ya. Otra de las características es un poco esto que decían de la abertura o del atrasamiento de las vocales. Por eso este pronombre suena tan abierto y vean el ritmo que le da la frase. Give us a butcher's that then, will ya? Ya, ya, ya. Give us a butcher's that then, will ya? Give us a butcher's that then, will ya? Esto de la glotalización es muy bonito, se escucha muy bien. A mí me gusta cómo se escucha. Y aquí está el asunto de la caída de la glotal, ¿sí? La caída de la glotal fricativa es sorda. En lugar de decir he, va a decir i. Y vamos a tener varias, vean. Ahorita vemos esto. El asunto de la glotalización de esta palabra, de la T de en gas, ga, the, el, también aquí tenemos la glotalización. Entonces, en lugar de decir bottle o bottle, como lo dirían en el inglés americano, es bottle, bottle. Tell, do, y otra vez aparece la glotalización por el pronombre, se le va a caer la T. En lugar de decir it, van a decir i. As he. Has he se va a transformar en as he, justamente porque se caen las consonantes iniciales glotales. As he. No has he, sino as he. He ain't got the bottle to do it, has he? As he. He ain't got the bottle to do it, has he? He ain't got the bottle to do it, has he? He ain't got the bottle to do it, has he? He ain't got the bottle to do it, has he? ¿Sí? Sí logran percibir los fenómenos de los que estamos hablando, ¿verdad? En términos de oído. He ain't got the bottle to do it, has he? He ain't got the bottle to do it, has he? ¿Sí o no? Profe. The form ain't is common in non-standard British and American English. It can mean has not or is not. Not is the glottal stop between vowels in bottle and edge dropping in has he, que es lo que estamos explicando. La siguiente, otra vez, I like butter. En lugar de decir butter o butter o butter, van a decir butter. I like butter. I like butter. 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 I like butter. I like butter. Aquí vamos a tener el asunto de el adelantamiento de las fricativas. En lugar de decir brother o brother, van a decir brothers, brothers. En lugar de decir something, van a decir something else. My brothers, something else. Vamos a ver. My brother is something else. Brothers, vean, brothers, something else. My brother is 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 something else. My brother else. Notice that the TH in brother is pronounced V and the TH in something is pronounced F.
The first vowel in brother and something are pronounced a little more open than no van a decir brother, almost like an bravo, bravo, something, not something, something, something else. Otra vez. My brother is something else. My brother is something else. La siguiente, otra vez tenemos la caída de la glotal. You, us, otra vez la caída de la glotal fricativa, vean. En lugar de decir her, van a decir us. The news, about, en lugar de decir about, otra vez la glotalización, about the match. Have you got the news about a match? Have you got the news about a match? Have you got the news about a match? Have you vean, no es heard, at. Have you got the news about a match? 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 ¿Sí logran escuchar este verbo? Have you got the news about a match? Have you got the news about a match? Have you got a match? Have you got the news about a match? ¿Sí lo escuchan? Es el más, de la oración es el más difícil, ¿eh? ¿Lo escuchan? Sí, profe. Es un poquito de eco, pero sí. Otra vez. Have you got the news about a match? No. Sí, es que es como justamente desaparece ese fonema, estamos acostumbrados a escuchar head o heard, pero justamente aquí desaparece, es rapidísimo la pronunciación. Otra vez. Have you got the news about a match? Have you got the news about a match? Dice at the news. Have you the news about the match? About the match? Have you got the news about a match? Have you at the news? Have you got the news about a match? You in a spot of brother. Then okay. Notice the diphthong in like. Like. En lugar de decir like, van a decir like. Ain't you. Aquí va a haber una contracción. And ain't you. Va a desaparecer ese atreno. Cognitive diphthongs are wider than RP diphthongs, but that is the distance between the first and second part of the diphthong is greater. Esto lo vamos a ver cuando vemos diptongos, pero a lo que se refiere es que pasan de una vocal a lo mejor más abierta a una vocal muy cerrada, o sea, cambian radicalmente de posición de pronunciación de la vocal, cuando generalmente en los diptongos se trata de que las vocales estén más cerca en articulación. Cuando lleguemos a esa parte, tal vez veamos esto. You, in spa, otra vez vean la glotalización. Este fenómeno de la labiodental aquí, esto es regular en prácticamente todo el inglés, ¿no? Con estas palabras. Aquí cambia, aquí vean, no se refiere al adelantamiento de fricativas, sino que esta labiodental en este tipo de contextos cambia a este otro fonema labiodental sonoro. Vowel, otra vez tenemos el asunto de el adelantamiento de la fricativa esta. Then, like you'd be, again, otra vez, better, en lugar de decir better o better, van a decir better, get, eat, salted. Recuerden, aquí, like angel. A ver, vamos a escuchar. You're in a spot bother then, better get it sorted like, ain't ya? You're in a spot bother then, better get it sorted like, ain't ya? Vean cómo lo que les decía, el asunto de las glotalizaciones generan esta especie como de cortes. You're in a spot bother then, better get it sorted like, ain't ya? No solamente se suman las pausas que hace entre las oraciones, entre lo que él considera sus periodos oracionales. Por ejemplo, aquí hace un corte en donde ponen ellos las diagonales, hace un corte en términos de pronunciación para señalar que ahí se acaban ciertas estructuras gramaticales,
pero a esos cortes se suman las glotalizaciones, que es lo que le da esta característica como de You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? Sobre todo al final se nota mucho esto. You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? ¿Sí? Característica de esta variante del inglés británico. Notice that there is no T in what's up, what's up. Por eso van a decir what's up. ¿Qué ga? Vean, otra vez, un montón de glotalizaciones. Mate, en lugar de decir mate van a decir cat, ga, yeton, as it. Aquí otra vez as it. La desaparición o la caída del fonema glotal fricativo, as it, y luego la glotalización. What's up, mate? Cat got your tongue, has it? Lo que les vuelvo a repetir. Vean cómo otra vez la glotalización da este ritmo cortado al inglés británico de Londres, sobre todo de esta zona este. What's up, mate? Cat got your tongue, has it? What's up, mate? Cat got your tongue, has it? What's up, mate? Cat got your tongue, has it? La última. That's enough. In it, the tag in it does not change. In standard British English, it does. For example, in standard British English, we say he does, doesn't he? Aquí, espérame. Se escucha muy raro, sí, claro. O sea, porque les digo, le dan la cadencia de golpeteos por las pausas que realizan al generar esas glotalizaciones, ¿no? Se escuchan como si como golpeado la pronunciación. ¿El último? That's enough, innit? That's enough, innit? Aquí interesante el asunto a través de las contracciones. Vean cómo en términos generales, en prácticamente lo que hemos visto hasta ahorita de variantes, las contracciones que se nos enseñan a nosotros de esta manera, isn't it, o doesn't it, o cambian. N, en lugar de decir isn't it, N, en lugar, acuérdense lo que habíamos visto arriba, en lugar de decir didn't, van a didn't, doesn't, doesn't, cambian también estas partículas, ¿no? Y esto sería para ver la variante del sur. Yo creo que vamos a irlo dejando hasta aquí. Y en la siguiente clase, yo creo que sí nos vamos a echar todavía otra clase con el inglés. Vamos a escuchar audios de las tres variantes que hemos visto. Vamos a escuchar, no la de Newcastle, vamos a escuchar tal vez la de Yorkshire o la de Lancashire, todavía no. Tengo aquí la de Lancashire, entonces probablemente escuchemos ese audio para tratar de identificar fenómenos, les digo, no exactamente, sino para que ustedes se vayan familiarizando en términos de oído con estas variantes, los fenómenos que hemos visto, ¿no? Y después de ver esos audios, de escuchar esos audios, vamos a pasar ahora hacia las variantes del hemisferio sur, que eso va a ser muy rápido. Y el lunes ya terminaríamos este tema de los acentos del inglés británico en general. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si les está aburriendo, porque sí vamos un poco como lento, pero no sé si esto les resulte atractivo, les aburre. La presentación, nada más que terminemos lo del hemisferio sur y ya la subo para que tengan la presentación, ¿sí? No la subo antes porque, o sea, yo quiero que lean, porque esto viene en las lecturas, o sea, ya nada más lo vamos enriqueciendo con ejemplos, todo eso, pero la mayoría de las cosas que estamos viendo es de la lectura. ¿Sí? Bueno, pues entonces si no tienen ningún otro comentario o asunto, nos vemos el lunes. Recuerden lo de la tarea y lo de ir haciendo las otras lecturas. Lourdes, no sé si se arregló ya tu problema con lo de las faltas porque a mí no me han comentado nada. Entonces, mira, yo aquí no tengo problemas en el sentido de que sigas entrando porque estás inscrita. Pero el asunto es, ¿no te han dicho nada sobre tu falta?
Porque el problema es el examen, ¿no? O sea, pues lo ideal también a lo mejor sería que marcaras, ¿no? Para que te resolvieran el problema, porque el asunto es el examen. Ujú. Ok, bueno, entonces si no, nos vemos el lunes. Se cuidan, que tengamos un fin de semana. Hay que marcar otra vez los días, porque sí es importante resolver, ¿no? Que tenga buen fin de semana. Sí, hasta luego. Cuídate.